Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es amigo de la casa, Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a Venevisión, muchas gracias a ti, Endrina. Siempre es un placer y un honor. Y muy buenas tardes a todos nuestros compatriotas que nos siguen a esta hora. Interesantes temas que hablar, y me gustaría comenzar por las declaraciones que ofreciera Marco Rubio, donde asegura que el gobierno de Joe Biden está empoderando al gobierno de Nicolás Maduro. Esto a propósito de todo lo que existe en revisión acerca de los acuerdos entre Chevron y la estatal petrolera PDVSA. ¿Piensa usted que este viro en la política de Estados Unidos hacia Venezuela de alguna manera fortalece al gobierno de Nicolás Maduro o de alguna manera se reivindica con los ciudadanos venezolanos, quienes hemos sido víctimas de toda esta situación económica sobrevenida a partir de las sanciones? Bueno, el pasado 5 de marzo nos sorprendimos, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, con la visita que hicieron dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. El señor Juan González, del Consejo de Seguridad, y el embajador James Tory. Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos habían estado congeladas y esta fue una señal de, por una parte, de reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, que no había sido reconocido anteriormente por los Estados Unidos, porque la reunión se hace con el presidente Maduro en Miraflores. Y al mismo tiempo hay un intercambio que culmina con la liberación de dos ciudadanos norteamericanos. A partir de allí se ha especulado que se pueden flexibilizar las sanciones, entre otras la que tú mencionas, la principal empresa petrolera internacional que está operando en Venezuela hoy en día es Chevron. El próximo 1 de junio habría que renovarle la licencia para continuar sus explotaciones. Para nosotros, para Puente y para mí en lo personal, nos parece que un acercamiento entre los Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro es conveniente, que nunca ha debido suspenderse la relación diplomática, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Cito el caso de Colombia, la relación diplomática y la relación comercial, y que la política debe prevalecer en medio de estas tensiones que terminan desfavoreciendo a la población. Dicho eso, debo acotar que, a nuestro juicio, no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos desde la administración Obama en el 2015 y en adelante, en particular en 2019, la causa de la catástrofe económica y social en Venezuela. Nosotros estamos mal en Venezuela a causa de una política económica desacertada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Definitivamente hay varios temas que hablar en materia internacional. Iván Duque el día de ayer hacía un exhorto a la comunidad internacional para que continúe la presión sobre Venezuela, y vemos también movimientos entre los países que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas, Nicaragua, Cuba, que esperan reunirse en La Habana esta semana. ¿Cómo hacer para retomar la senda de la participación de Venezuela en escenarios internacionales? Sí, son varios temas en tu pregunta. Nosotros siempre hemos sido favorables al diálogo, a la negociación para solventar los problemas. La posición del presidente Duque nos parece que no ha sido la mejor en las relaciones bilaterales colombo-venezolanas. Colombia está a un paso de un evento electoral importante. El próximo domingo 29 es la primera vuelta. Todo parece indicar que allí se va a producir un cambio. Hay una segunda vuelta muy probablemente el 19 de junio, pero sea Gustavo Petro o sea otro el ganador, muy probablemente pase Fico Gutiérrez a la segunda vuelta. Todo parece indicar que las relaciones colombo-venezolanas van a ir restableciéndose.
Relaciones que, como dije en la primera parte, nunca han debido haberse suspendido. Y en cuanto a la Cumbre de las Américas, nosotros, consecuentes con esto que he venido planteando y que es conocido por el país, creemos que deben ser invitados todos los países a esa reunión. El máximo organismo de la comunidad internacional son las Naciones Unidas. Y allí están representados Nicaragua, Cuba y Venezuela a través de gobiernos que, gústenos o no, en mi caso preferiría otro tipo de gobierno y trabajo para que haya otro tipo de gobierno en Venezuela, son los gobiernos que están al frente de los asuntos públicos. Y nosotros pensamos que en esa cumbre deben estar presentes todos los gobiernos de la región. Todos los gobiernos y todos los países. Cuando escuchamos declaraciones de voceros del gobierno, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro, él asegura que ha habido como una suerte de cruzada internacional por distintos voceros de la oposición venezolana que buscan aislar el país. Precisamente el día de ayer, en este mismo espacio donde usted está sentado, estaba Timoteo Zambrano y hablaba de la necesidad de la renovación de los interlocutores a nivel internacional. Esto se puede asociar al tema del diálogo que se va a desarrollar eventualmente en México. ¿Piensa usted que debe haber nuevos actores en la política nacional y en la política internacional de nuestro país? No solo lo pienso, sino que lo constato. A raíz de las elecciones del 21 de noviembre, las elecciones de alcaldes y gobernadores y la del 9 de enero en Barinas, han surgido nuevos actores en la vida nacional. Y esos actores están tocando la puerta y debe abrírseles paso. Hay actores tradicionales, respetables, están los actores de la plataforma unitaria que tienen la legitimidad que se les reconoce. Por cierto, un inciso, la plataforma unitaria acaba de designar a Omar Barbosa como su secretario ejecutivo, como su coordinador, e inmediatamente Puente se pronunció diciendo que veíamos con optimismo y con esperanza la designación de Omar Barbosa. Es un hombre sosegado, es un hombre de diálogo, de entendimiento, conoce el país y ojalá él pueda llevar con éxito una doble misión, la de renovar la política de la plataforma unitaria que ha cometido muchos errores y al mismo tiempo de ampliar el espectro de los factores democráticos venezolanos que queremos un cambio y que no se limitan solamente a la plataforma unitaria que ahora se llama Plataforma Unitaria Democrática. Dicho eso, sí, pienso que en los diálogos nacionales que se llevan adelante a través de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional, como en los diálogos internacionales, sean en México o en otra parte, porque está apareciendo, Endrina, una noticia que habría que constatar, la noticia de que el oficialismo estaría negándose a regresar a México si Noruega continúa como facilitador. Esta no es una noticia que está confirmada, pero sería lastimoso. Sería lastimoso. Nosotros creemos que Noruega debe continuar como facilitador. Allí hay dos países acompañantes, que son Rusia y los Países Bajos. El propio anfitrión México facilita las conversaciones, pero ciertamente quienes vayan a México deben representar la mayor pluralidad de los factores democráticos Gaviria, venezolanos. Se nos está agotando el tiempo y hay un tema central para todos los venezolanos. Pareciera que la política va por un lado, la situación económica por otro lado, y el venezolano que está viendo esta entrevista en su casa se está preguntando de qué manera se pueden plantear soluciones para la paz económica tan necesaria. Cuando hago referencia a la paz económica me refiero a que el trabajador pueda trabajar y con su sueldo darle sostén a su hogar, el productor pueda producir, llevar al mercado sus productos y hacer que gire esa espiral de la economía. ¿Qué se puede hacer para que la situación económica de Venezuela realmente cambie? Venezuela está mal.
Cuando digo Venezuela, digo la inmensa mayoría de compatriotas. Allí están las encuestas de Encovi. Esta mañana oía yo a Asdrúbal Olivero en una entrevista de radio de Ecoanalítica que decía que más de la mitad de nuestros compatriotas tiene ingresos por debajo entre 1 y 100 dólares. Ha aumentado la pobreza y la desigualdad. El Producto Interno Bruto se ha reducido, ha perdido el 80%. Venezuela llegó a tener un PIB de 350.000 millones de dólares y el año pasado apenas estuvimos en los 45.000 millones de dólares. Tuvimos la inflación más alta en el mundo. El poder adquisitivo ha disminuido. La pobreza, el colapso de los servicios públicos. Venezuela no está bien. O sea, cuando esa gente dice, de alguna manera, esas Venezuela se arregló. Venezuela se arregló, no, usted dice que no. No. Y quienes nos están viendo en los más apartados rincones del país saben que no es así. Ahora bien, el gobierno ha tomado algunas medidas que han empezado a dar algunos resultados. El año pasado la inflación fue del 690%, sí, contra inflaciones que superaron el 1.000.000. Para este año se espera una inflación por debajo del 200%. Eso es una señal positiva. Una inflación de 200% escandalizaría al mundo. Claro, pero cuando vienes de un proceso de hiperinflación... De hiperinflación, eso es auspicioso. El año pasado crecieron en 2021 algunos sectores, sector comercio, particularmente el sector de la salud. Este año, en mis viajes por el interior del país, veo que hay reactivación de sectores. Maíz, arroz, entre otros, tendrán un ligero repunte. Pero para que Venezuela se arregle, es decir, para que tengamos poder adquisitivo, aumente el empleo, haya paz y tranquilidad, necesitamos cambiar la situación política. Mientras haya un gobierno que no genere confianza, que no respete la Constitución cabalmente, un gobierno que no llame al diálogo y al entendimiento, pues estaremos en esta situación. Y para eso, y con esto termino porque como tú lo señalas el tiempo apremia, nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo propuestas para salir de la crisis en 20 puntos para Venezuela, que es la propuesta de Puente, en el área de la reactivación petrolera, de la reactivación de la agricultura, de las relaciones internacionales, del servicio público, de la educación y del capital humano. Hemos hecho esta proposición y estamos dispuestos a ayudar a los sectores democráticos del país a presentarle una propuesta para el cambio. Una propuesta que debe tener al final del día un abanderado que nos represente en los comicios presidenciales del 2024. Pero antes de dedicarnos a buscar la persona, el abanderado, nosotros en Puente pensamos que deberíamos plantearle soluciones a los venezolanos ante la crisis que viven en sus hogares y en el día a día. Se nos agotó el tiempo, pero tengo una pregunta concreta que usted me va a responder sí o no. ¿Usted aspira a la presidencia de Venezuela? Mire, para ser coherente con lo que acabo de decir, mi proyecto y el de Puente más importante es una propuesta de cambio. Si nos tocara participar como abanderados de esa propuesta de cambio, pues tenemos el conocimiento del país, tenemos experiencia en funciones de Estado y pudiéramos prestar una contribución a la reactivación, a la pacificación, a la reconciliación nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.